Es un placer saludarles de nuevo y hoy tengo un invitado de excepción. Víctor Andrés Ponce es el director del Montonero. Y el Montonero, que es nada más y nada menos que el primer portal de opinión del Perú. Y eso es algo para nosotros importantísimo. Es uno de nuestros medios de referencia, un medio que todos los que hacemos la Gaceta de Liberosfera consultamos a diario. Don Víctor Andrés, director. Muy buenos días allá en Lima. Muy buenos días acá y buenas tardes por allá. Gracias por la invitación, señor Fuster. Encantado. Desde luego el placer es nuestro. Cuénteme una cosa para los espectadores, para nuestros lectores también, que luego trataremos de transcribir parte de esta entrevista, pero para todos los que siguen la Gaceta de Iberosfera. El nombre del Montonero aquí sugiere varias cosas. Dígame usted qué es exactamente el Montonero. ¿A qué lo traducimos mejor? Bueno, el montonero, digamos, en América Latina fue identificado con los guerrilleros tupamarus argentinos de orientación comunista, ¿no? El problema es que las montoneras en América Latina están identificadas con las primeras guerrillas independentistas de Ujú, independencia de América Latina, ¿no? Es decir, en el continente en general. Y aquí en el Perú, digamos, tienen una connotación particular. En el siglo XIX hubo montoneras, ujú, antes de un periodo de estabilidad democrática muy amplia, montoneras campesinas, pero quizá aquí lo más importante, ¿no? Cuando Sendero Luminoso desata su política de terror, de genocidio, este genocidio que causó en los Andes peruanos, los campesinos organizaron montoneras para ujú. derrotar al comunismo colectivista, al colectivismo terrorista. Entonces, cuando un grupo de intelectuales y periodistas nos reunimos, eh, señalamos el comunismo y el progresismo, de alguna manera, nos está ganando tanto en los relatos, en las narrativas, que se apropia de determinados conceptos, de Ujú. determinadas imágenes. Ellos se apropian de la idea de justicia con el apellido de justicia social. Y bueno, dijimos, arrebatémosle pues la palabra montonero a los comunistas que han querido, digamos, apropiarse de este concepto. Y esa fue la idea, pero además la idea de montonero alude a la idea del guerrero, ¿no? Del que está en permanente combate. Como el montonero es un medio ideológico y cultural, bueno, calzaba perfectamente, de ahí viene el nombre, ¿no? Pues fenomenal, porque esa explicación mucha gente nos ha ocurrido también en España muchas veces cuando hablamos de movimientos republicanos en América, que aquí la palabra república tiene una connotación muy negativa y sin embargo tenemos que explicar pues, que los movimientos republicanos muchas veces en Iberoamérica son movimientos hermanos, son movimientos de resistencia Así frente al es. avance del comunismo. Así que bien explicado lo del montonero. No tiene nada que ver con El Montonero, aquel periódico satírico que nació de la primera mitad del siglo XIX. Creo que hubo un Sí, montonero en Lima sí. o algo así también. Ustedes no Sí, utilizan, no. no utilizan el humor. Bueno, sí, sí, de vez en cuando sí que en sus artículos se desliza bastante humor. Yo creo que el humor es una herramienta esencial en estos momentos de resistencia. Así es. Bueno, nosotros somos un portal, quizá el único portal que tiene una caricatura diaria, Sí. ¿no? Tiene una caricatura diaria, pero el humor es muy importante, ¿no? Lo que sucede es que hay momentos en que la sensación de tragedia de una coyuntura nos, nos atrapa, ¿no? Y algo de eso estamos viviendo en el Perú en este momento, ¿no? Algo de eso no. Yo creo que el momento más, bueno, desde los años 80, más o menos por ahí en Perú, años 80, 90, con aquella actividad furibunda del terrorismo de corte maoísta. Yo me acuerdo que cuando estuve en Perú, en la zona de Andahuaylas y esas zonas, pues me decían, aquí estamos nosotros y al otro lado está Sendero Luminoso. Eran momentos terribles, pero este es un momento especialmente complicado. Eh, si me pudiera decir, no ahora, pero cómo ve a Perú dentro de 5 años, se lo agradeceré. A ver,
hay una aproximación pesimista y hay una aproximación optimista, ¿no? Ujú, La diferencia, por ejemplo, hay una diferencia en cómo los comunistas han llegado al poder en el caso del Perú, con la manera como han llegado en el caso de Chile, ¿no? En ujú, el caso de Chile, yo veo que la Convención Constituyente de Chile, que está controlada por una mayoría comunista, es producto de un trabajo ideológico-cultural de décadas. ujú. Los comunistas en Chile han ganado los sentidos comunes, la cultura, los grandes relatos. Si uno podría decir, es el paradigma de un nuevo tipo de revolución neocomunista, neomarxista. Uno tendría que hablar de los paradigmas de la revolución bolchevique, de la revolución de Mao en China, Ujú. del campo a la ciudad, la revolución agraria. Pero si los comunistas triunfan en Chile, ¿no es cierto? Está por verse. A mi entender, sería el triunfo de un nuevo paradigma neomarxista, esta idea de la revolución cultural, de la guerra cultural, de la Escuela de Frankfurt, de Gramsci, de los deconstruccionistas franceses, todo eso está ahí. En el caso de Perú es diferente, ¿no? En el caso de Perú, el comunismo llegó porque fue la última expresión de una polaridad que ha destruido el sistema republicano. Cuando nosotros hablamos de sistema republicano, por si acaso, estamos hablando en el más amplio sentido del Sí, sí, sí. republicanismo. No Ujú. estamos hablando del sentido exclusivamente antimonárquico de la Revolución No, 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 Francesa. esa era sí, 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 perfecto, sí. esa distinción. No, es un republicanismo, incluso una idea de republicanismo antiguo que va a Roma, que va, en Ujú, fin, ¿ya? Pero, digamos, eh, esta polaridad que ha destruido el sistema republicano, decía, fue de alguna manera destruyendo las instituciones, envileciendo la política, convirtiendo la política en una guerra de ficción, hasta que llegaron los comunistas, casi por descarte, ¿no? ¿No? Es decir, eh, cualquiera menos el Fujimorismo, la candidata Keiko Fujimori. Ese ujú, relato es el que explica la llegada al poder de Pedro Castillo, del Movadef, que ujú, es una corriente maoísta comunista ortodoxa, y de Perú Libre, que es otra corriente comunista ortodoxa procubana, ¿no? Es ujú, decir, estos señores llegan al poder casi por un accidente, por un descarte. En la primera vuelta tuvieron solamente el 13% de los votos, pero el 13 o entre el 13 y el 15% de los votos, ujú. pero digamos, a partir de ahí se han propuesto utilizar el gobierno para construir un poder no republicano. Entonces, proponen la constituyente, organizan sus diversos relatos, pero el problema en el Perú es que el Perú no es fácil, Ujú, digamos, un proyecto comunista, estatista, colectivista, no la tiene fácil en el Perú, porque a diferencia de Chile y Colombia, por ejemplo, las clases medias peruanas, ¿no? Son clases emergentes, populares, que no tienen nada que ver con el Estado. Al contrario, se han gestado y se han formado contra el Estado. El Perú, por ejemplo, es una de las economías con más alta informalidad en la región, ¿no? ujú. El 60% de su economía es informal, el 95%, perdón, el 80% de su empleo laboral es informal. Pero ¿qué es la informalidad? Es cierto, es pobreza, es exclusión, pero también es puro mercado, puro mercado. Las calles de Lima, la mayoría de las calles de Lima y la mayoría de las ciudades del país se parecen a esas escenas de Robert De Niro en El Primer Padrino, cuando él avanza corriendo por las calles de Nueva York en medio de ambulantes y de vendedores. Bueno, Ujú. eso es el Perú en gran parte de las ciudades. Entonces la pregunta es, un proyecto colectivista que pretende estatizar, que pretende imponer control de precios, puede prosperar en el Perú, es bien complicado, ¿ya? Porque en ese momento yo creo que los mercados populares se levantarían, ¿no? Entonces estamos en esa situación, ¿no? Así que sí que es Ahora, cierto que tenemos ejemplos claros de cómo se puede destruir una clase media en pocos años. Ellos son muy imaginativos. Usted ha mencionado varias veces el concepto narrativa, el concepto relato, es decir, como
la gran movilización de la izquierda, a lo que hay que contraponer unas fuerzas de reacción que también tienen que construir sus propias narrativas y sus propios relatos. Yo le pregunto, ¿tienen ustedes, yo sé que en el Montonero sí, pero a la guerra se va movilizando todas las fuerzas, sobre todo las fuerzas intelectuales? ¿Perú tiene la capacidad de movilizar a todas sus fuerzas intelectuales en esta pelea contra el comunismo y contra el relato del comunismo? ¿O siguen los caviares protegiendo a los progresistas o a la progresía, defendiendo que mejor que Fujimori es un castillo? Sí, bueno, lo que es cierto es que en el Perú, como en toda América Latina y creo que en todo el planeta, después de la caída del muro de Berlín, de alguna manera las derechas en general llegaron a la conclusión pues que estábamos en el fin de la historia, ¿no? Mm. Sí, que la amenaza comunista, la amenaza de los totalitarismos ya no iba más, ¿no es cierto? Entonces, los viejos partidos comunistas en el Perú disolvieron sus partidos, abandonaron los programas máximos comunistas y se dedicaron a desarrollar ONGs en diversas áreas, ¿no? Y Que es como fueron aquí, organizadas. igual que aquí. Sí, sí, bueno, es que eso es un fenómeno de la reforma del comunismo, ¿no? El Ujú, comunismo, mientras había un comunismo del muro de Berlín, el comunismo en general producía una serie de reformas. La Escuela de Frankfurt es un centro de reforma ideológica y cultural. Digamos, las teorías de Gramsci son otra matriz, otra corriente de reforma ujú, ideológica y cultural. Y en general el marxismo francés, los deconstruccionistas, Foucault, el psicoanálisis, todas estas cosas son son métodos de reforma del comunismo. Mientras creíamos que el totalitarismo y el comunismo estaban detrás del muro soviético, detrás del régimen soviético, Occidente en general, ¿no?, sufría una terrible ofensiva ideológica y cultural. Y ujú. los defensores de Occidente, del sistema republicano, creyeron que las cosas iban bien. Estamos llegando al fin de la historia. Se cae el muro de Berlín y eso se confirma en el Perú, en Chile, en España, en Estados Unidos. Sucede algo parecido. En el caso peruano, digamos, por ejemplo, el informe de la Comisión, de la Comisión de Verdad y Reconciliación que Mm, se formó con la caída del Fujimorato durante el primer gobierno democrático de Valentín Paniagua, señalaba, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Que en el Perú el fenómeno senderista, lo que había producido, el terror senderista, el genocidio senderista, había producido un conflicto armado interno. Y por otro ujú. lado, se señalaba que había habido una violación sistemática de derechos humanos. De pronto, el genocidio senderista era equiparable a algunos excesos que pudo haber cometido las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Y a partir de ahí se organizó un gran relato en la que había todo, digamos, la guerra contra el senderismo fue una guerra de dos malos, del Ujú. terror senderista y del terror del Estado, y de ahí vino el gran discurso, el gran relato sobre el fujimorismo y el antifujimorismo, y de pronto estas cosas fueron llevando a la exclusión de un sector político que tenía enorme representación en los sectores populares, el fujimorismo, ¿no? Hasta Ujú. que llegaron los comunistas. Bueno, ese es el papel de los progresismos, ¿no? Ahora, el progresismo también, lo que pasa es que en el Perú el progresismo no ha avanzado más y no ha logrado hegemonizar a las clases medias, a las clases populares, por la enorme tradición católica y cristiana del Perú, ¿no? Ujú. En el Perú el catolicismo y la tradición cristiana evangélica es muy fuerte en Ujú. los sectores populares. No se puede hablar de mundo andino, del mundo popular, del mundo informal sin las tradiciones católicas, ¿no? Entonces ese progresismo no ha podido erosionar eso, ¿no?, a pesar de sus avances. Y esa es una de las grandes resistencias sociales que se producen en el país frente a estos proyectos totalitarios, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé si convendrá conmigo, director, bueno, que la religión a veces también es un freno para la reacción.
Y ahí tenemos que jugar con un delicado equilibrio. Pero le preguntaba antes si tienen ustedes las fuerzas necesarias para construir relato, para construir narrativa y para poder hacer frente a las fuerzas comunistas. Yo diría que todo es insuficiente ahora, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que, digamos, más que una fuerza intelectual, lo que se está produciendo en el Perú es una reacción, es como si la sociedad despertara de un momento a otro, ujú, ¿no? Por ejemplo, la idea de que Sendero o el maoísmo ha regresado al poder pese a haber sido derrotado 3 décadas atrás, luego del genocidio, esto ha producido una reacción mayoritaria en la sociedad, lo que parecía antes como un relato electoral para invalidar a Castillo. El día de hoy aparece como una amenaza real. Entonces, de pronto, los medios de comunicación en el Perú, que eran, digamos, influenciados por estos relatos progresistas, reaccionan en contra de la ujú. posibilidad de que el maoísmo senderista esté en el poder o tenga algún vínculo con el poder. Reaccionan de una manera incluso, es una reacción sorpresiva, es como si el Perú, los medios, sus intelectuales empezaran a despertar de un momento a otro. Yo creo, por ejemplo, que en estas semanas, las nuevas generaciones que fueron educadas bajo la influencia del progresismo en las universidades, en los medios de comunicación, han tenido un taller de formación anticomunista y antisenderista acelerado. Mm. Fueron semanas de información, de hemorragia informativa, que en mi impresión debe haber cambiado significativamente el punto de vista de las nuevas generaciones, ¿no? El problema es que para pelear con el comunismo y en el progresismo, el día de hoy tenemos que entender que estamos en una guerra cultural, ¿no es Ujú. cierto? Tenemos que entender que más temible es una idea o un cuerpo de ideas que un ejército armado físicamente, porque a la larga el cuerpo de ideas gana, determina, orienta a una sociedad. Y en ese sentido, si el Perú carece de los actores de esta guerra cultural, hay mucha guerra económica, de defensa de los sistemas institucionales, del mercado, pero falta desarrollar mucho más los instrumentos, los actores de esta guerra cultural contra el progresismo. Por ejemplo, la idea de 200 años de opresión occidental o la idea de varios siglos de opresión occidental durante el virreinato y la república requiere una respuesta que no existe hasta ahora frente a este tipo de narrativas y relatos, ¿no? Claro, pero les están quitando, con ese relato les están quitando, y a nosotros nos preocupa muchísimo todo lo que es la idea de la hispanidad y lo que consideramos nosotros que son los peruanos, que son españoles, pero de otra manera. Y eso se lo están borrando. A fuerza de hablar de los pueblos originarios, de los indios nativos, de las tribus originarias, en esta especie de concepción de ley de memoria histórica se está encargando efectivamente el virreinato como una opresión occidental, pero también la parte de la república. Pero, Sí, por tanto, claro, y al claro. final van a una asamblea constituyente decidiendo que es que hay que hacer una nueva constitución en función de los pueblos originarios. Entonces, Sí, se sí. carga la idea de la hispanidad. ¿Y qué le queda a Perú entonces? Ujú. No, pero es bien complicado eso en el Perú. ¿Sabe por qué? Mire, la ciudad andina más grande del Perú es Lima. Tiene Ujú, 10 millones de personas. Perú tiene 33, 32 millones de habitantes. Un ujú, tercio de la población peruana está en Lima. Y es una ciudad andina por excelencia. Antes Lima, digamos, antes Lima era una ciudad más criolla, más europea, ¿no? ujú. Pero en el siglo XX se produjeron masivas migraciones del campo a la ciudad. Y digamos, a inicios del siglo XX, el 80% de la población era rural, estaba en los Andes y el 20% en las ciudades. El día de hoy, el 80% de la población está en las ciudades, está en Lima, está en Trujillo, está en Arequipa, está en Puno, en Juliaca. Y las ciudades son crisoles de un mestizaje intenso, de un cosmopolitismo intenso, este, eh, y, de, y, y, y,
Y en las ciudades, digamos, digamos, la tercera generación de migrantes habla castellano y buen castellano, ¿no? Digamos, yo podría decir que soy una tercera generación de migrantes, ¿no? Mis abuelos eran migrantes. Digamos, en las ciudades, las nuevas generaciones hablan buen castellano, es una tercera generación de migrantes. Entonces, lo que sucede es que, como usted dice, no existe todavía la respuesta cultural a este tipo de relatos. Por ejemplo, está muy arraigado la idea de que el virreinato fue un momento de exclusión y aplastamiento del mundo indígena. Pero, digamos, solo basta señalar algunas cosas, ¿no? Cuando los españoles llegaron al Perú, en el Perú, digamos, había un imperio incaico de 100 años que había oprimido a pueblos, a naciones, los chancas, los mochicas, los tayanes, eran pueblos oprimidos y se hablaban más de 60 lenguas. El quechua, que supuestamente es el idioma del mundo andino, del mundo indígena, fue una creación de los sacerdotes españoles que buscaron crear una lengua franca para evangelizar a los pueblos en ese entonces originarios, ¿no? Buscaron evangelizarlos. Entonces, como el quechua era un idioma dulce, lo convirtieron en lengua franca, ¿no? Crearon una gramática de lengua franca y evangelizaron de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, eso tiene que ser respondido, ¿no? El quechua es básicamente un producto hispano, de la hispanidad, del mestizaje. La otra idea es que la independencia liberó al mundo indígena de la opresión del virreinato. Lo que hay que recordar ahí es que en las batallas de Ayacucho y Junín, donde se decidió la independencia de América, el 90% del ejército español en las dos batallas era de indígenas. Claro. O sea, los indígenas peruanos pelearon en defensa del rey y los ejércitos libertadores eran ejércitos de europeos, de mulatos, de lo que se llama en América de zambos, de mestizos, pero no eran el mundo indígena. Y a mí me causa mucha gracia, ¿no? Las comunidades campesinas andinas, ¿no? Están organizadas de manera que replican las comunidades campesinas de Castilla. Eso lo hizo el virrey Toledo. Los vestidos de la población del mundo andino, las polleras, si uno mira las polleras de las mujeres indígenas, son las polleras de Castilla. Sí, son sí, sí. Castilla y Extremadura, sí, señor, exacto. Los colores, la música. Entonces, el Perú tiene dos padres. Y, digamos, el hijo que cuestiona a sus padres es un mal hijo. El Perú tiene un padre andino y un padre español. O sea, es imposible. Y el mestizaje en el Perú es mucho más intenso, mucho más intenso. Yo diría que Bolivia, e incluso me atrevería a decir que México. ¿Por qué? Porque en el Perú el mestizaje se ha producido junto a los mercados. El día de hoy existe una burguesía empresarial. Los grandes, existen dueños de agroexportadoras que son empresas grandes, que son una burguesía de origen andino. O sea, en el Perú lo económico y lo social ha sido democratizado e incluso el mundo andino se va apoderando del poder económico, ¿no? Junto a una inversión transnacional que existe. Entonces, esos relatos necesitan respuesta, pero por otro lado, estructuralmente la sociedad peruana, digamos, es imposible que ellos puedan apoderarse. Claro, nada es imposible. España, por ejemplo, tenía un camino unitario, ¿no es cierto? Sí, y los relatos, eso parecía, sí. ¿No? Los relatos hicieron que la sociedad catalana ahora quiera hablar catalán y no español. Bueno, puede suceder. No, una parte de la sociedad catalana, Dios gracias. Sí, claro, pero podría suceder eso en el Perú si es que no hay guerra cultural, ¿no? Pero en todo caso... Sí, en ambos casos estaría equivocado. Si una persona prefiere hablar catalán sobre español o quechua sobre español, pues luego estaría terriblemente equivocado, pero sería, al final, sería algo que les han impuesto. Pues el español no se impone, el español domina por sí mismo, porque esa lengua, en este caso,
la lengua hermana de tantas naciones, que es absurdo. O sea, una lengua tan No, potente y tan hermosa, yo no creo que haga falta hablar otras. Pero bueno, cada uno toda la que se peruanidad, equivoquen como quieran, pero sobre todo toda que no la, fastidien. Que toda la eso. peruanidad ha sido Mm. descrita en base al castellano. Claro. La peruanidad no puede desentenderse del castellano. Es imposible hablar de una idea de Perú, de peruanidad, sin el castellano. Sí, Es claro. imposible. No, no hay manera. Toda Ujú, su literatura, toda su historia, todos sus próceres, digamos, están construidos sobre la base de esta lengua, ¿no? ujú, Y como lo he dicho, las dos lenguas, digamos, desde un punto de vista histórico, el quechua y el castellano, son dos lenguas hispanas, aquí, ujú. en este país. Lo que pasa es que la historia está identificada con el castellano y punto, ¿no? Eso, el lenguaje el lenguaje como la religión, la propiedad de los mercados, es producto de una evolución natural de las sociedades. Exacto, esa es la cuestión. Yo me acuerdo cuando yo de pequeño, también como en España, lo políticamente correcto, lo que se nos inculcó era que dijéramos castellano. Hasta que un profesor me dijo, no, es español. Y dije, pero ¿por qué es español, no castellano, que es lo originario? Me dijo, porque es lo mismo que hablan en América. Es todo lo que hablan en América también forma parte de lo que es ese castellano, con lo cual al final es español, es universal y nos enriquece. Lo otro simplemente nos va limitando y eso es una pena. Y aquí hace una última pregunta, director. Precisamente como director que es del Montonero, ¿cómo es de fácil resistir las presiones del poder y afrontar cada día una nueva entrega para la libertad y la opinión libre en Perú? Eso debe ser complicado, porque aquí lo es, así que allí también. No, sí, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que el Montonero fue la reunión de un grupo de intelectuales y de periodistas, pero también de un grupo de empresarios conscientes que querían desarrollar esta guerra ideológica y cultural, ¿no? Y de Ujú. alguna manera, como el sector privado sigue siendo fuerte y poderoso en el Perú, ¿no? Este, eh, esa es la razón de la sobrevivencia de nuestro proyecto, ¿no? Lo más importante es que hemos logrado desarrollar el tipo de periodismo que queríamos, ¿no? Ujú. Es decir, queríamos hacer un periódico de editoriales de opinión ideológica, política y cultural y de columnas de opinión que apuntaran en ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera nos hemos ganado el respeto de, de la sociedad peruana y ahí estamos peleando, como se dice, ¿no? Pues a fe que lo han conseguido, porque de verdad si yo lo leo cada mañana, es una de mis lecturas favoritas, voy salpicando lo que me queda de cerebro con los artículos del Montanero, con sus editoriales, también con la caricatura diaria, pero hay algunas piezas extraordinarias, hay muchas, perdón, no algunas, muchas piezas extraordinarias que luego a nosotros nos sirven. Nosotros, desde la Fundación Disenso, que es decir, desde la Gaceta de Iberosfera, ya sabe que pusimos en marcha y tenemos en marcha la Carta de Madrid, en defensa de lo que es defensa del Estado de Derecho, de la separación de poderes y, al fin y al cabo, en defensa de la hispanidad, que es lo que nos une y lo que nos hermana. Y de esa defensa, nosotros consideramos que el Montonero es parte de nosotros mismos, porque donde haya un foco de resistencia al comunismo, allí estaremos junto a ellos. Con lo cual ha sido de verdad un enorme, enorme placer hablar con usted, director, y yo si no le importa, le voy a llamar cada cierto tiempo para tener otra entrevista y ver cómo va la situación en Perú, porque no es lo mismo que te la cuente un político que la cuente el director del Montonero. Muy agradecido por la entrevista, por la invitación. Y efectivamente el Foro de Madrid se está convirtiendo en la respuesta al Foro de Sao Paulo, ¿no? Y al Grupo de Puebla, que lanzaron una feroz ofensiva ideológica y cultural y que el día de hoy está llevando a convertir a América Latina en una especie de guerra fría, ¿no? Es decir, América Latina se está convirtiendo en el escenario de la nueva guerra fría planetaria, en la que un Ujú. proyecto colectivista totalitario amenaza
tomar el control de las repúblicas, de los estados y acabar con las libertades, ¿no? El Foro de Madrid en ese sentido es la convergencia de todos los sectores que quieren pelear contra esta amenaza totalitaria. Y aquí en el Perú se ha entendido muy bien eso, así que doblemente gracias, ¿no? Pues en esa lucha estamos juntos en la trinchera, peruanos y españoles y todos los hermanos iberoamericanos que nos estén viendo en este momento, lo que nosotros llamamos la iberosfera, a ver si cuaja el término y dentro de 200 años solamente hablamos de iberosfera. Y usted y yo que lo veamos, a ser posible. Por supuesto, de acuerdo. Mil gracias. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias, Víctor Andrés Ponce, director del Montonero. Ya saben, el portal más importante de opinión de todo el Perú. O sea, es que estamos hablando de una auténtica delicia que recomendamos a todos nuestros lectores, a los que nos estén viendo en esta entrevista. No se lo pierdan, porque es un periódico que a veces nos gustaría aquí hacer en España. Muchas gracias y un abrazo fuerte. De igual manera, señor Fuster, hasta luego. Hasta luego.